Continuando con los ejercicios de transistores, nos piden determinar AB, que sabemos que es la ganancia a bajas frecuencias, Rin, que es la resistencia a la entrada, y Rout, la resistencia a la salida del siguiente circuito. Vemos que en este caso el transistor M1 tiene una configuración un poco diferente a los ejercicios que hemos estado resolviendo. Estas resistencias que vemos aquí, R1 y R2, son parte de un circuito de polarización. Normalmente a nivel integrado nosotros no vamos a ocupar este sistema de polarización, puesto que la precisión absoluta de las resistencias integradas ronda el 30%, por lo que nosotros no queremos utilizar resistencias debido a esta poca precisión, ¿sí? Normalmente siempre que tengamos resistencias las podemos sustituir por otros transistores. Sin embargo, cuando hacemos proyectos en protoboard o en placa de ensayo y no ocupamos el transistor como chip, nosotros podemos utilizar esta forma de polarización. Además de que este ejercicio es un ejercicio clásico en los cursos de electrónica, por lo que en este video se explicará paso a paso cómo calcular los parámetros ya anteriormente mencionados. Primero vamos a partir, como siempre, del modelo de pequeña señal de este circuito. Sabemos que el modelo de pequeña señal nosotros lo podemos empezar a construir de la siguiente manera. También sabemos que en un MOSFET esta parte es un circuito abierto, por lo que lo voy a borrar debido a la alta impedancia que se ve en la compuerta. Sabemos también que esta parte será el gate, este será el source y este el drain. En español sería compuerta, fuente y drenaje. Muy bien. También aquí hay una fuente de corriente que es el propio MOS, que sabemos que es controlada por la transconductancia y el voltaje de gate a source. Si consideramos efectos de segundo orden como el efecto de modulación de canal, habrá una RO en paralelo a esta fuente de corriente y también tendremos una resistencia RD, ¿no? En este caso la que está conectada directamente al drain, ¿sí? Esta será RD y esta será RO. Sabemos que RO es debido al efecto de modulación de canal. El source vemos que aquí tiene una resistencia y en paralelo está conectada a un capacitor. Aquí tenemos el voltaje VGS, ya sabemos. Aquí tendríamos la fuente de voltaje Vin. Vamos a borrar esta parte para poner la resistencia RG que nos marca el diagrama. ¿Listo? Este es RG y tenemos dos resistencias. R1, voy a ponerlo aquí con color rojo. R1, una terminal va a VDD y otra a la compuerta, pero como estamos en un modelo de pequeña señal y VDD es una fuente DC, entonces al no haber variaciones sabemos que es tierra en AC, ¿no? Entonces sabemos que una terminal va al gate o a la compuerta y la otra va a VDD, entonces irá a tierra. Y R2 también le pasará lo mismo, una terminal va a G, que sería al gate, y otra va a tierra. Entonces esta sería R1 y esta sería R2. Bueno, aquí me falta el capacitor, vamos a ponerlo aquí nada más, sabiendo que ahí está el capacitor, ¿no? Ahora, ¿qué notamos aquí? Bueno, notamos que RO y RD están en paralelo, que R2 y R1 están en paralelo, que esta resistencia que es RS está en paralelo con C2 y que esta RG está en paralelo con C1. Pero si recordamos nuestro curso de circuitos eléctricos que ya está en el canal, sabíamos que el capacitor en DC se comporta como circuito abierto y en AC, que en este caso es lo que estamos haciendo, un análisis de pequeña señal, en AC, el capacitor se comporta como cortocircuito, es decir, como un cable. Entonces, si nosotros modificamos un poco el diagrama, pues este C1 es como si no estuviera y estuviera un cortocircuito, es decir, un cable. Y aquí en C2 lo mismo, este capacitor es como si no estuviera y estuviera un cortocircuito. Entonces, por lo tanto, voy a dibujar este cortocircuito y este cortocircuito, donde aquí estaba C1, ¿no? Entonces, ¿qué puedo notar?
esta RS desaparecerá en AC. Por eso se les llama a estos capacitores de acoplo y desacoplo. En AC lo que me está haciendo es que este capacitor C1 me está acoplando la fuente de AC, ¿sí? Es decir, Bin. Y en ese mismo AC lo que me está haciendo este C2 al volverse un cortocircuito es desacoplando RS, es decir, volverlo cero, porque sabemos que cualquier cosa en paralelo con un cable simplemente desaparece. Entonces lo que está pasando, o como se puede redibujar este circuito, es, voy a borrar este cable y esta resistencia también la voy a borrar, sabiendo que como está en paralelo simplemente será un cable a tierra. ¿Sí? Recordando que el cable estaba a tierra, entonces por eso es un cable a tierra, ¿no? Y aquí en C1 pues simplemente desaparece C1 y me aparece este cable acoplando la fuente y la resistencia RG. Muy bien. Después aquí en el drain sabemos que tenemos Vout, entonces también lo voy a marcar. Yo aquí por comodidad y para ya no escribir tanto, lo que yo hago es propongo algunas variables. Por ejemplo, voy a proponer que Rx sea el paralelo de R1 con R2 y que Ry sea el paralelo de Ro con Rd. Esto, repito, para ya no escribir nuevamente todo eso. Sin embargo, sí vamos a redibujar este circuito para que quede lo más claro posible. Tenemos una fuente que sabemos que es Bin. Tenemos una resistencia y tenemos otra resistencia que va a tierra. Después tenemos aquí nuestro gate. Sabemos que por la alta impedancia esto es un circuito abierto. Aquí tenemos tierra. Aquí tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje. Y aquí tenemos otra resistencia que va a tierra también. Esta resistencia será Rx, que ya sabemos que Rx es R1 paralelo con R2. Esta será Ry, que ya sabemos que es Rd paralelo con Ro. También sabemos que en este tipo de ejercicios podemos despreciar el efecto de modulación de canal, es decir, que Ro sea infinito, ¿no? Y como esta resistencia sería muy grande y por lo tanto Rd sería menor, entonces simplemente sería Rd. Eso puede ser si su ejercicio, por ejemplo, dice que lambda es igual a 0. Si es igual a 0, RO es igual a infinito. ¿Sí? Entonces simplemente se puede despreciar. ¿De acuerdo? Si lambda es diferente de 0, significa que hay una RO que hay que considerar. Muy bien. En este caso estamos considerando lambda. Excelente. Entonces tenemos RY. Y esta será GMVGS, donde VGS estará acá. Vamos a empezar a calcular la ganancia, ¿sí? Sabemos que para calcular la ganancia tenemos que hacer la relación de Vout sobre Bin, ¿sí? Este es RG. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tengo Vout. Voy a proponer una ley de corrientes de Kirchhoff en Vout. ¿Sí? Ley de corrientes de Kirchhoff en Vout. Sabemos que la corriente en RY también va a bajar, ¿no? Entonces, yo puedo decir que GMVGS, ¿sí? Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo eléctrico debe de ser igual a 0. En otras palabras, todas las corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen. En este caso solo tengo corrientes que salen de Vout. Entonces tendré GMVGS que sale más Vout sobre RY, que es la corriente de RY, y esto será igual a 0, puesto que no tengo corrientes que entren. Ahora, tengo que encontrar Vout sobre Bin, y aquí yo ya solo tengo Vout. ¿Cómo hago para dejar el GMVGS en términos de Vin? Pues bueno, veo que VGS es el voltaje que tiene esta misma resistencia. Y si veo aquí, en esta malla, yo puedo aplicar, por ejemplo, un divisor de voltaje, simplemente, ¿no? El divisor sería VGS, que es el voltaje que quiero, debería de ser igual a Vin, que es mi voltaje de entrada, por la resistencia que quiero, en este caso X, la resistencia que tiene el voltaje que quiero, entre la sumatoria de la que está en serie con la resistencia que quiero.
Entonces, si nos damos cuenta, ese sería VGS en términos de Vin. Entonces yo ya puedo sustituir esto, Gm, VGS, pero ¿quién es VGS? Es Vin. Esto es por Rx entre Rx más Rg. Y esto lo voy a despejar ya, menos Vout sobre Rg. ¿Sí? Ya no está igualado a 0, simplemente lo que hice es lo que estaba positivo, lo pasé negativo. Muy bien. Entonces yo ya tengo Vout y Vin. Entonces yo ya puedo decir que AB es igual a Vout sobre Vin. Y haciendo estas operaciones, pues yo tendría que sería menos Gm Rx Ry, todo esto sobre Rx más Rg. ¿Sí? Entonces AB, sustituyendo el valor de Rx y de Ry, pues yo ya sé que sería menos Gm, que sabemos que es la transconductancia de nuestro transistor, menos Gm Rx, que es R1 paralelo con R2, esto entre Rx, que es R1 paralelo con R2 más Rg, y todo esto por Ry, ¿no? Que sería RO paralelo con RD. Y esta será la ganancia de nuestro amplificador, ¿sí? Nuevamente, si despreciamos el efecto de modulación de canal, entonces lo único que tendríamos que hacer es eliminar esta RO y estaría multiplicada simplemente por RD. Pero yo voy a dejar el resultado considerando el efecto de modulación de canal. Muy bien, entonces ya tenemos la ganancia. ¿Qué más nos pide? Nos pide la Rin, pero ojo, nos está diciendo que Rin está medido a partir del capacitor o después de la resistencia. Entonces, de hecho, esta resistencia no nos va a molestar, puesto que nos dice que la resistencia a la entrada está medida después de esa resistencia RG. Muy bien, entonces voy a hacer por acá para Rin. Sabíamos que para Rin lo que nosotros tenemos que hacer es proponer una fuente Vx en donde tenemos la entrada o en donde está Vin. Entonces, en lugar de poner Vin, vamos a poner Vx y vamos a encontrar la corriente que pasa por esa fuente de voltaje, y sabemos que la resistencia será simplemente la relación de Vx entre Ix. Eso será la resistencia de entrada. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros sabemos que nuestro circuito será simplemente una fuente de voltaje. La resistencia RG no la tomaremos en cuenta por lo ya previamente dicho. Tendríamos aquí una resistencia, otra resistencia, todo esto en paralelo, y aquí el circuito abierto, ¿no? Donde sabemos que esta resistencia es Ry, ¿sí? Esta será GMVGS, ¿sí? Esta será más menos VGS, y este es R1, R2. Y este será IX. Esta es la corriente IX y este es el voltaje VX. Entonces lo que podemos ver es que después de la resistencia R2 realmente no me interesa el circuito porque está en circuito abierto, entonces no me va a afectar al cálculo de Rin. Entonces de hecho lo que puedo hacer es borrar toda esta parte del circuito y analizar esto que me queda nada más, ¿no? Este VGS también lo vamos a borrar. Vemos que solo será el paralelo de R1 con R2, y de hecho esa es la única información que necesito para calcular la resistencia a la entrada, puesto que aquí tengo IX y aquí es BX y este es RX. Vemos que BX entre IX es RX y BX entre IX es Rin. Entonces Rin será RX, Rin será R1 paralelo con R2. Y hemos encontrado la resistencia a la entrada. Si vemos, esto es un dato diferente a lo que habíamos calculado en los ejercicios anteriores, donde decíamos que un fuente común siempre tenía una resistencia a la entrada muy grande. Esto es debido a la polarización que nosotros estamos generando en el circuito. Debido a R1 y a R2, nosotros estamos alterando la naturaleza, por así decirlo, de nuestro propio transistor. Entonces vamos a tener una resistencia a la entrada diferente a infinito, puesto que
Por ejemplo, si R1 es mayor a R2, entonces la resistencia a la entrada será aproximadamente R2. De igual manera, si R2 es mayor a R1, la resistencia de entrada será aproximadamente R1. De esta manera hemos encontrado la resistencia a la entrada. Por último, tenemos que encontrar la resistencia a la salida, que por lo que podemos ver, simplemente será RY. Entonces, tendremos nuevamente el circuito, pero como está en circuito abierto, pues no me interesa. De hecho, VIN, recordemos que se tiene que cortocircuitar a tierra. Aquí tendría yo la resistencia, circuito abierto, fuente de corriente, resistencia y fuente VX. Ahora Vx está en la salida, puesto que quiero calcular la resistencia a la salida. Y esta será Ix. Entonces este es Gm VGS. Si vemos, VGS está acá. Pero este voltaje es 0 volts. Y este voltaje también es 0 volts, ¿no? Entonces VGS es 0. Entonces Gm por VGS será 0. Una fuente de corriente que es 0 es un circuito abierto. Entonces esto lo puedo quitar de hecho. Y el único circuito que me queda analizar es este, donde este es RY. De igual manera vemos que Vx entre Ix es RY, por lo tanto Rout, en este caso es out, porque está conectada a la fuente de voltaje que proponemos Vx a la salida, Rout será igual a RY, que será RO paralelo con RD, considerando el efecto de modulación de canal. Si no lo consideramos, Rout será igual a RD. Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio.